Hermanos y amigos, el libro de Hechos es un buen ejemplo de evangelismo. El tema de esta serie de estudios ha sido el evangelismo en la Biblia y hemos visto desde Génesis hasta Apocalipsis la importancia de salvar a los perdidos. Es el plan de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Es el tema de la Biblia. El plan es muy maravilloso, es el plan de Dios que Él había formado antes de la fundación de la tierra, pero no fue siempre obvio durante los primeros siglos y los primeros miles de años. Pero Dios, con paciencia, paso a paso, llevó a cabo su plan, terminando especialmente en la venida del Hijo de Dios, Jesucristo. Y en el Nuevo Testamento leemos de la llegada de Jesús, cumpliendo las profecías y los símbolos de la ley de Moisés y las promesas que Dios hizo a los patriarcas en Génesis, desde el 12 hasta 22 en adelante, varias veces, con mucha repetición, Dios hacía la promesa de bendecir a todas las naciones, todos los pueblos de la tierra, por medio de la descendencia de Abraham. Entonces, descendencia de Abraham llegó a ser algo muy importante en las enseñanzas y las tradiciones de los descendientes de los israelitas, desde los cuales entonces nació Jesús y anduvo aquí en la tierra. Ahora, Hechos nos demuestra el cómo iba a llevar a cabo el plan últimamente de salvar a los perdidos del mundo. Y nosotros somos los discípulos de Cristo, somos los últimos encargados de llevar a cabo este plan. Ya Jesús está en su trono en el cielo. No hay manos de Jesús en la tierra para llevar el mensaje a todo el mundo, sino las manos de los discípulos de Cristo, los cristianos, los santos, los enviados de Dios. Y nosotros todos somos así enviados por Él, como dice Hechos 8 y versículo 4. Cuando comenzó la persecución, los cristianos que estaban en Jerusalén huyeron, pero esto no tapó la boca de ellos. Ellos llevaron el Evangelio a todos lugares a donde ellos fueron para escapar la persecución. Y la frase predicando la palabra o predicando el Evangelio traduce una sola palabra y pues en el griego y se puede traducir evangelizando. Entonces esto fue no solamente la carga de alguien que estuviera en un púlpito, pero de todos, todo cristiano, llevando este mensaje. Pero tenemos el ejemplo de los apóstoles y ciertos evangelistas con una carga especial que Dios mismo, por el Espíritu Santo, les envió. Y ellos sirven de ejemplo para nosotros. Nos enseñan cómo evangelizar, cómo predicar la palabra, cómo persuadir a los incrédulos, los inconversos, los pecadores que hay en el mundo. Porque es un gran trabajo y habrá muchas complicaciones, mucha frustración, muchos impedimentos, pero Dios no nos perdona si terminamos de hacer este trabajo. A veces uno está desanimado por la obra. El apóstol Pablo es un buen ejemplo de un hombre que a pesar de todo no podía ser desanimado, no podía terminar
de llevar a cabo la obra que Jesús le dio para hacer. Ahora, estamos en Hechos capítulo 13. Hechos 13 es la fuente y ya hemos tocado el principio del capítulo. Aquí hemos visto cuando Pablo, o se llamaba Saulo de Tarso, con Bernabé, cuando salieron de Antioquía, de Siria, fueron al poniente, llegando a Chipre y evangelizaron la ciudad de Salamis, las sinagogas allá últimamente al otro lado de la isla. Evangelizaron también al gobernador de la isla, Sergio Paulo. Y desde este momento en adelante vemos que Saulo llega a ser Pablo, el apóstol Pablo. Y él toma el liderazgo, él se pone adelante y Bernabé a su lado. Cuando llegaron a la costa, saliendo de la isla de Chipre, llegaron a la costa de Panfilia. Esta tierra hoy día se llama Turquía, pero si podemos imaginar yendo desde Chipre directamente al norte, llegando a la costa de esta tierra, podemos imaginar, podían ver atrás de la costa, podían ver montañas como allá en Chile, las montañas muy cerca de la costa. Y para entrar en el interior, tuvieran que buscar el paso en las montañas. Y los ríos que salían de las montañas muchas veces salían en estos pasos y podían ascender por medio del río o caminando al lado del río y pasar, llegando al otro lado de las montañas, en la mesa más arriba, donde había en el centro de Turquía o de esta tierra, tenía varios nombres porque estaba dividido en varias porciones. Déjame compartir la pantalla si puedo, hermano, porque voy a mostrarle, algunos mapas que tengo, creo que tengo, aquí tengo, vemos, ok. Aquí vemos la forma de esta jornada. Pasaron por Salamina y Pafos, entonces yendo más para el norte, entraron en la tierra ya en Perge. No tenemos mucha información de lo que hicieron en Perge. En este punto ya hemos hablado la semana pasada del desánimo de Juan Marcos. Y Juan Marcos, adelante, Pablo no quería trabajar al lado de él porque él dejó de cumplir la obra, no quedó en la obra que comenzaron. Y Pablo no quería trabajar al lado con alguien que no pudiera terminar lo que comenzó. Acuérdense de que esto es una definición del perezoso en los proverbios, uno que empieza y no termina. Es una forma de rebeldía, de no aceptar lo difícil de trabajar en la obra de Dios. Pero podemos ver que siguieron entrando, pasando por las montañas. Déjeme darle otra mapa aquí. Este mapa demuestra que de aquí en este punto de Atalia o Atalía podían pasar por el río, subiendo, pasando por las montañas, llegando aquí al norte a Antioquía de Pisidia. Esta tierra, toda aquí, se llamaba Pisidia, era tierra de gente de las montañas, pero eran mayormente ladrones. Esto fue un peligro que experimentó Pablo y Bernabé. Pero llegando a Antioquía, al lado de este lago muy grande, podemos ver hasta hoy las ruinas de la ciudad. Aquí está una fotografía del lago y adentro aquí tenemos las ruinas de Antioquía, de Pisidia.
se ven así como aquí está el monte de las ruinas de la ciudad de Antioquía. Hermanos, estamos hablando de un lugar verdadero. Esto no es mito, no es fantasía, es un lugar a donde hoy día nosotros podemos, si tuviéramos el dinero para hacerlo, viajar y visitar las ruinas aquí. Se ven aquí de cerca, nada más como una ciudad muy antigua y ahora no existe, no es ciudad, pero tenemos las ruinas de aquel entonces. Entonces, déjame ver si puedo volver. ¿Cómo vuelvo? No sé cómo es que apago este. Déjame ver, hermano. Le dejo entonces la imagen. Yo vi algo diferente. Aquí está. Muy bien. Ok, hermanos. Vamos a leer aquí del texto el drama que pasó cuando ellos llegaron a Antioquía. En el versículo 14 dice, ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Nos recuerda de la rutina también de Jesús anteriormente, de que cuando Jesús y los 12 apóstoles, cuando proclamaban el Evangelio en los Evangelios, entraban en las sinagogas. Y como en Nazaret, cuando Jesús llegó allá, estaban congregados los hombres de la ciudad y leyeron de las profecías del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés, y invitaron a los visitantes o a quien quiera a darles palabra de exhortación, palabra que pudiera edificar a ellos. Entonces pasaron el rollo a Jesús y Jesús leyó y hizo comentario y ofendió a ellos tanto que quisieron ellos matarlo, llevándole ¿cómo se llama? El precipicio de la ciudad. Aquí tenemos otra vez la misma rutina en Antioquía. Llegaron a la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Dice, y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Ahora la puerta está abierta. Por eso ellos entraban en las sinagogas de lugar a lugar, si hubiera sinagogas, y así podían leer la escritura y hablar de Cristo. Y aquí tenemos la forma de razonar de los evangelistas. Nosotros también podemos usar esta misma plataforma, o al menos en el sentido de usar los argumentos de ellos para convencer a los incrédulos o los inconversos. Tenemos que convencerles con razones, con evidencia, con escritura. Tenemos que alcanzar la mente y el corazón para que ellos se conviertan al Señor. Entonces, aquí tenemos un buen ejemplo de esto. Vemos, dice, quería mencionar, hermanos, que seguían ellos el mismo ejemplo. Porque aunque estaban muy lejos de Jerusalén, el corazón de los judíos siempre estaba en Jerusalén, el lugar del templo de Dios, el lugar de la historia de Israel. Ahora, aunque estuvieran tan lejos, muy lejos de Jerusalén, desde su lugar enviaban dinero, enviaban joyas, algo para adornar el templo. Y cuando en Mateo 24
los discípulos miraban los adornos del templo. Muchos de los adornos eran de gente como estos, de Antioquía, de Pisidia, de varias sinagogas. Su corazón estaba por allá. Ahora, llegando Pablo y Bernabé, desde allá, también sabían algo de Juan el Bautista, sabían algo de Jesús, sabían algo de que ellos crucificaron a Jesús. ¿Y qué están pensando? ¿Por qué rechazar estos eruditos, estos rabíes, estos sacerdotes? ¿Por qué ellos rechazaron a Jesús? Entonces, sería para ellos algo del corazón, de la duda de que si Jesús era el Mesías de verdad, ¿por qué lo crucificaron? Ok, ahora con esto en la mente vamos a leer la forma de razonar de Pablo, versículo 16. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, ahora, es muy formal y muy común en su forma de llamar la atención de todos porque tenía algo muy serio para decir. Varones israelitas y los que teméis a Dios. Dos grupos, porque habían judíos de descendencia física. Ellos podían mencionar su genealogía, podían contar las experiencias de sus antepasados con mucho orgullo, porque eran de verdad descendientes de Abraham y herederos de las promesas que Dios hizo a Abraham. Pero también habían otros, los que teméis a Dios. Tenían gentiles y varios grados de prosélitos. Y tenían terminología para describir cada grupo conforme a lo que hubieran hecho, convirtiéndose desde gentiles hasta judíos, al menos en el sentido de circuncisión y de guardar la ley, guardar las fiestas, etcétera, etcétera. Cornelio en Hechos 10 no fue judío de esta manera, fue gentil, aunque era hombre temeroso de Dios. Allí en Hechos 10 ya hemos leído de Cornelio. Eran bien interesados en la voluntad de su Dios. Pero todo fue de algo, ellos estaban afuera hasta Hechos 10. Ahora, Dios extiende el mensaje a los que no eran judíos, no guardaban la cultura, no guardaban las tradiciones, no guardaban la circuncisión, y entonces eran hombres incircuncisos, pero temerosos de Dios. 17. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. En 2 versículos, el apóstol Pablo los recuerda a estos israelitas de estos antepasados, de su orgullo, en su historia, eran un pueblo que Dios tuvo que soportar. Soportó Dios la incredulidad, la rebeldía, que eran muy lentos de creer, tan lentos que Dios los abandonó en el desierto a toda la generación mayor que 20 años. Todos perecieron en estos 40 años. Dios los soportó hasta que todos se murieran y no entraron en la tierra prometida, no recibieron la promesa de Dios. Ahora, el paralelo es la historia, porque ahora estos judíos, que incrédulos como sus antepasados,
rebeldes como los antepasados, rebeldes, y ahora es necesario seguir predicando a ellos, aunque a este punto están persiguiendo los discípulos de Jesús. ¿Qué hará Dios? Que vamos a ver. Dice, lo sacó de Egipto. Dios los escogió. Es verdad, eran los escogidos de Dios. Esto fue la jactancia de ellos. Les dice, enalteció al pueblo. Entonces, ¿por qué resistieron tanto a él? Ahora, lo mismo está pasando en Jerusalén. Esto enfrenta entonces la duda que tendrán ellos acerca del Evangelio, sin decirlo directamente, pero les recuerda de su historia. Ahora, 19. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel, y luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años, quitando les levantó por rey a David. Dice que pidieron rey. Oseas 13, 10 al 11. Nos recuerda de que en los últimos años de la nación de Israel, Dios menciona que ellos pidieron rey. Dios no quería darles rey, pero ellos pidieron rey y provocaron a ira a Dios. Déjame llevarles a este texto porque es interesante el drama que hay en Oseas. El primero de los menores, de los profetas menores, Oseas capítulo 13, el último capítulo, creo, de la profecía. No, es el penúltimo. Versículo 10. 13:10. ¿Dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces de los cuales dijiste, dame rey y príncipes? Te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Okay. Entonces, esto fue la historia de Israel. Quitó el rey. Pero menciona en este contexto de que Dios buscó a un rey conforme a su corazón. Dice, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. La diferencia entre David y Saúl fue esto. Dice otra vez, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Dos reyes. Saúl no hizo lo que Dios quería, aunque era rey de Israel. Allá en Jerusalén, en los días de Pablo, tenían líderes, tenían sumo sacerdote, tenían rabíes, tenían hombres así como Saúl. Tenían el poder, tenían el nombre, tenían la influencia, pero no hacían la voluntad de Dios. Esto ahora está sutilmente, el apóstol Pablo está sembrando. Ellos están conscientes de eso. Ellos sabían que el sumo sacerdote allá en Jerusalén no fue el sumo sacerdote legítimo. Caifás, que condenó a Jesús, no fue sumo sacerdote legítimo, fue su suegro, Anás, que tenía el derecho de ser
sumo sacerdote. Pero todo fue torcido y eran un paquete de rebeldes, inútiles para servir a Dios. Pero menciona a David. ¿Por qué? Dice 23, de la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Jesús, como David, cumplió la voluntad del Padre. Descendencia de David. Ellos, leyendo de cada sábado en la sinagoga, ellos leyendo las profecías, conocían estas profecías acerca del ungido, acerca del Mesías, acerca del descendiente de David. Estaban buscándolo, anticipándolo, esperándolo. Este mensaje declara que este descendiente de David, Jesús, este fue el plan de Dios, porque él sería diferente que los reyes carnales que Dios quitó de ellos, como en Ezequiel 34, prometió que iba a levantar a David. Ya estaba muerto David, iba a levantar a David porque fuera esta clase de rey, hablando de Jesús. Ahora, el 24. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Pablo declara este punto de historia porque ellos mismos sabían de Juan. Todos los judíos sabían lo que pasaba allá en Jerusalén, en Judea, allá en el desierto, al lado del río Jordán. Sabían de el gran número, aún de los líderes de la Jerusalén, que salían para escuchar a Juan, el profeta, Juan el Bautista, el que bautizaba. El bautismo de arrepentimiento. Cuando declaraba Juan el bautismo de arrepentimiento, fue una forma de condenar la vida de ellos, incluso las vidas de los rabíes, de la enseñanza de ellos, las tradiciones de ellos. Porque cuando Jesús comenzó a predicar, fue el mismo mensaje de Juan al principio, aunque Jesús añadía bastante más. Entonces ellos se daban cuenta de Juan y de su mensaje. Menciona aquí: mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él. Mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. ¿Cuál? ¿Uno? ¿Uno qué? El Mesías. Ellos sabían de lo que Juan hablaba y todos estaban en anticipación. ¿Sería Juan el Mesías? Todo el mundo estaba en anticipación y Juan dice que no. Pero viene tras mí otro de gran dignidad. No soy digno de desatar el calzado de los pies de este. Entonces, y si ellos conocían a Juan, anticipaba a alguien después de él, ¿quién sería? ¿Quién fue? Juan mismo identificó a Jesús. Ahora Pablo recuerda a estos judíos en Antioquía de Pisidia, tan lejos, pero muy pendientes a todo lo que pasaba allá en Judea y en Jerusalén. Ahora declara, 26, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Como Juan predicaba en Judea, en Galilea, este mensaje, ahora
todo el mensaje que Jesús trajo ahora y por medio de sus apóstoles, el mensaje completo, dice, ellos mismos tenían el honor de recibir el mensaje anticipado por sus antepasados. Y en cada sinagoga, en cada sábado, cuando leían estas palabras, ¿a quién habla? Hijos del linaje de Abraham. ¿Quiénes serán linaje de Abraham? Esto fue una cuestión que predicaba Juan el Bautista. Dice Juan, no vale nada descendencia carnal de Abraham. Dios puede levantar de las piedras hijos de Abraham. Dice, hay que arrepentirse y hacer las obras de Abraham. Ser amigo de Dios como Abraham fue amigo de Dios, caminando en los mismos o las mismas pisadas de él. Dice al linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios. La última cuestión fue esa. Si temían a Dios, ¿de verdad o no? Para dar su oído a estas palabras, escuchar. Entonces, acuérdense de lo que Jesús dijo en Juan 8, en 33 a 47, cuando los judíos se jactaban de ser hijos de Abraham, dícese, no son hijos de Abraham, porque quieren matarme a mí, el mensajero, el ungido de Dios. Quieren, dice, esta cosa no, Abraham no fue así. Él fue oidor de la palabra de Dios. Él creía el mensaje de Dios y le obedecía. Pero dice, ustedes son hijos del diablo. Él es mentiroso, él es asesino. Por sus obras demuestran que su padre verdadero es Satanás y no es Abraham. Ahora el 27. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, lo conocían, pero no lo conocían. ¿Por qué? No lo conocían como era, no aceptaban quién era, no lo conocían como hijo de Dios. Dice, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas. Por eso no sabían, como dijo también en el Evangelio de Juan, Jesús. Escudriñad las Escrituras, porque en estos piensan que encuentran la justicia, pero dice, estas Escrituras son testimonios de mí. Ahora, pero no, ellos, aunque leían las palabras cada sábado en las sinagogas, no conocían las palabras de los profetas. Dice que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Isaías 53, la profecía de Isaías, nos relata de que este descendiente de David, este Mesías, este Salvador de Israel y de todo el mundo, sería rechazado por los hombres y matado. Y ellos cumplieron la profecía, aunque leían esta profecía y lo conocían de memoria. Hasta hoy, hermanos, en las sinagogas de los judíos, conocen muy bien Isaías 53. Me acuerdo de un hermano que estudiaba el hebreo y quiso impresionar al rabí, donde él estudiaba el hebreo con él. Pero un día llegó a hablar con el rabí y citó un versículo de Isaías 53, pero con mucha dificultad, hablando en la lengua hebreo, ¿verdad? Y cuando terminó de citar este versículo de memoria, el rabí siguió citando el resto del capítulo de memoria. Hasta hoy conocen ellos estas profecías y siempre fue así. Pero dice
las cumplieron al condenarle. Ahora están escuchando esto otros judíos en Antioquía de Pisidia. Y Pablo le está hablando a su corazón. Dice el 28, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Quienes no sabían que Jesús, al menos un buen rabí, al menos un hombre de muchas señales y prodigios, lo condenaron de una manera maligna, malvada, pecaminosa, porque condenaron sin hallar causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Eran asesinos. Aunque eran los consejeros, eran los doctores de la ley, eran los abogados de la ley, eran los rabíes, los señores, los maestros. Tenían muchos títulos y honores que uno daba al otro. Pero, ¿cómo sirvió este honor? Pues para nada, porque en su vida eran pecadores capaces de matar al profeta, al menos profeta, inocente, sin causa. Ahora esto disminuye el honor y la honra que los judíos y los que honraban mucho a Jerusalén y honraban mucho el templo y los sacerdotes, pero ellos todos condenaron al inocente profeta, a quien Juan dijo que tenía mayor honor que él mismo. Esto es evidencia, hermanos. Esto es argumento para llamar la atención, hacerles pensar y meditar. Dice el 29, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, porque lo crucificaron en el madero, lo pusieron en el sepulcro, mas Dios le levantó de los muertos. Ahora comenzamos a enfrentar lo que tal vez fuera rumores que ellos habían escuchado. Esto es la realidad. Dice, ahora contribuye evidencia y prueba el apóstol Pablo. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Hermanos, el concepto de testigo ya hemos tocado en Hechos 2. Y los 12 apóstoles fueron escogidos para ser testigos. Ellos mismos llamaban a sí mismos testigos oculares de la gloria de Jesús, de su muerte y de su resurrección. Y daban testimonio de eso. Andaban con él, o anduvieron con él por los 40 días después de su muerte en la cruz. Y vieron a él ascender al cielo. Lo vieron. Entonces, ellos eran testigos y también declara en Hechos 2:33 que en el día de Pentecostés todos los miles que estaban congregados también vieron la evidencia del Espíritu Santo cuando él derramó el Espíritu Santo sobre los 12 con gloria, pareciendo como llama de fuego encima de ellos. Con un viento recio, con el sonido de un viento recio. Todo esto fueron señales que miles de personas vieron y escucharon. Hoy día, el problema, muchos que no obedecen, declaran que no hay evidencia, que no hay señales, que no hay pruebas y no hay razón para creer en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en Jesús como Hijo de Dios. Pero sí hay razones
fuertes. Tenemos que explicar porque estos testigos quedaron fieles a su testimonio hasta la muerte. 1 Corintios 1, 1 Corintios 15, versículo 1, menciona el número de los testigos. Comienza, dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Entonces Pablo también testigo de esta gloria. Hasta 500, algunos habían muerto. Jacobo, por ejemplo, en Hechos 12. Pero gran número de ellos todavía vivían. Y estos que siempre estaban pendientes a lo que pasaba allá en Jerusalén, en Judea, en Galilea, podían ellos preguntar, hablar con los testigos, confirmar, satisfacer su curiosidad. Sí podían. Entonces es un argumento sin vergüenza, sin pedir disculpas. Dice, entonces el 32, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Volviendo a Génesis 12, las promesas hechas a los padres tenían su cumplimiento en estos acontecimientos en Jerusalén, en Jesús, en Juan, en los apóstoles. Entonces dice, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, le dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Este capítulo 55 de Isaías, uno de los más bonitos y maravillosos capítulos de la Biblia, estos judíos conocían muy bien. Déjame llevarles. Es el capítulo que habla después de Isaías 53, que nos da la profecía de la muerte y la resurrección de Jesús. Siguiendo en la lectura, llegando a capítulo 55. Entonces dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprar y comer. Venid, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se le deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Y está. Pablo menciona este versículo, las misericordias firmes a David. Dios prometió a David en 2 Samuel capítulo 7 y otra vez en capítulo 23
Esta plática se encuentra en Salmo 89. Muchos salmos tocan esta promesa a David. Últimamente, las misericordias firmes es que las promesas que expresan esta misericordia para nosotros por medio del descendiente de David es pacto eterno. Y ellos conocían muy bien. Entonces, la cuestión fue de oír. Como dice aquí, de los que tuvieran sed, los sedientos, dice, que tuvieran el hambre y sed de justicia, este mensaje que Jesús, hijo de David, les ofreciera. Sigue hasta, pues, todo el capítulo maravilloso. Déjame volver a lo que tenemos en Hechos 13. Porque nos dice, además, por esto dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Ahora, mencionó Salmo 2, Salmo 53, Salmo 17:10. Usa mucha escritura, hermanos. Tenemos brevemente el argumento. No fue necesario para él desarrollar el argumento de la escritura en aquel momento, lo que está escrito. Tal vez en aquel momento sí, hizo mucha explicación. Pero lo que vemos es el ejemplo. Hermanos, no podemos convencer al inconverso sin usar la escritura. No podemos usar la psicología. No podemos confiar en psicología para convertir al inconverso en servir a Dios. Entonces, leyendo aquí adelante, dice, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió, que fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. El mismo argumento que hizo Pedro en Hechos 2. La promesa a David en Salmo 16 era de que no iba a permitir que su santo viera corrupción. Pero todo el mundo sabía, los huesos de David estaban en la tumba en Jerusalén. Y aún los de los judíos en Pisidia, en Antioquía de Pisidia, ellos también tuvieran el deseo de ver como monumento, como algo de turismo, los restos del maravilloso rey de David en su tumba. Todo el mundo conocía la tumba de David. Pero ¿qué estaba dentro? Pues el polvo y los huesos de David. Pero dice la profecía, habría descendiente que no iba a ver corrupción. Esto sería Jesús, hijo de David. Acuérdense, antes de su muerte, Jesús cuando entró en Jerusalén, todo el mundo estaba en la calle diciendo, aleluya, hijo de David, bienaventurado el que viene en el nombre del Señor. Hechos 13:38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Esta es la bendición que Dios prometió a Abraham y a David. Las misericordias firmes de David. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Esto declara la debilidad de la ley de Moisés, las tradiciones que ellos seguían siempre, lo que fue el fuerte deseo de ellos de ir y ver y visitar y entrar en el templo allá en Jerusalén. Pero declara el Evangelio, no hay justificación en el templo físico en Jerusalén. En el sacrificio de los animales allá que hacían los sacerdotes, no había justificación. No había victoria sobre el pecado, no había la nueva vida. No había el arrepentimiento para vida que predicó Juan, que predicó Jesús, que predicó también
todos los predicaron los apóstoles de Cristo. Ellos ofrecían algo superior a lo que tenían antes. Tenemos que creer, hermanos, tenemos que creer en nuestro mensaje. Ofrecemos algo mejor que cualquier otro mensaje que los hombres, por su sabiduría carnal, pudiera alcanzar. Entonces termina el apóstol Pablo: mirad, pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Ahora cita algo de Habacuc. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Hermanos, esta última declaración, otra vez Habacuc, profeta de los profetas menores, Habacuc, de como que tres capítulos, pero es profecía de uno de los últimos antes de la destrucción del templo de Salomón. Y clama Habacuc, él se queja de la maldad que había en Jerusalén, la maldad, la corrupción de los sacerdotes, la corrupción del culto, de la maldad en las calles, donde quiera. Y Habacuc, un hombre justo, y clama a Dios. ¿Cómo podía Dios soportar tanta maldad? Y aquí, con estas palabras, Dios contesta: mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Y lo mismo estaba pasando en Jerusalén. En aquel momento estaban tal vez 10 años antes de la destrucción del templo de Herodes, allá en Jerusalén. Jesús en Mateo 24 dijo en una profecía a los apóstoles que no habría una piedra encima de otro. Declara la destrucción completa de Jerusalén y del templo. Y este día se acercaba. ¿Y por qué? Declara Mateo 23 en los ayes en contra los líderes del templo y de la ciudad y de los judíos, hablando de su corrupción, de su maldad. Hermanos, esto fue muy importante, que los judíos y los que eran temerosos de Jehová, allá en Antioquía de Pisidia, no podían ellos confiar en la incredulidad de los líderes en Jerusalén. Ellos estaban equivocados y condenados y al punto de ser destruidos. La profecía de Jesús fue increíble. Y ellos entonces condenaron a Esteban en Hechos 7, en Hechos 6 y 7, porque él dejó la implicación que Dios iba a destruir el templo. No podían ellos creerlo. No podían. Dice: mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Estos judíos tampoco pudieran creer que la ciudad de Jerusalén sería destruida, la fuente de la incredulidad. Entonces, la advertencia de Pablo es que no hicieran el mismo error de ellos y rechazar el evangelio de Juan y de Jesús y de los apóstoles, el evangelio, mensaje del cielo. Terminando 42, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Hermanos, algunos
estaban dispuestos a escuchar más. Ellos están pidiendo, rogando que repitieran este mensaje, porque querían buscar a sus amigos. Y así lo hicieron. Esto es evangelismo, hermanos. Enseñamos a uno y él enseña a otro. Y así sigue la cadena del mensaje de Dios. Y crece, y crece, y crece. Y dice, y ellos cuando hablaron de todos los demás de la ciudad, judíos y gentiles, dice, despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Hermanos, esto nos explica el concepto de la gracia de Dios. Literalmente, la palabra gracia es el favor de Dios. Esta predicación fue la gracia que instruye, como Tito capítulo 2, 11, el Evangelio. La gracia de Dios es el Evangelio. La gracia de Dios instruye y nos instruye. Debemos de renunciar la impiedad, etcétera, etcétera. Nos instruye en el arrepentimiento, nos instruye en la nueva vida. Es la gracia que nos instruye. Ellos habían escuchado una porción de esta gracia. Querían escuchar más. Esto no indica que ya estaban salvos por haber escuchado y creído en este mensaje a este punto. Indica que habían hecho un principio, anticipando aún más. La palabra dice, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Y aquí termino, hermanos. Que Dios los bendiga.